Muy buenos días, amados hermanos. Comenzamos nuestro tiempo de clase hoy, nuestra última clase del curso de pacificadores, de cómo traer paz a través de Cristo, a través del Evangelio en la vida de las personas. Entonces vamos a comenzar orando y vamos a pedirle a nuestro hermano Martín que por favor ore para comenzar esta clase. Martíncito, ¿está por ahí? Bueno, listo. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por este tiempo que nos permites compartir con Ismael. Gracias por su vida, por los que están acá. Ayúdanos a aprender bastante y haz que nos edifiquemos con esta clase. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Gracias, Martincito. Vamos a continuar hoy nuestra clase del curso de pacificadores y vamos a entrar a la clase número 4, que es la cuarta lección que tenemos en este curso. Y de esa forma terminamos este material que hemos estado desarrollando. Entonces, el curso de pacificadores. Entonces, permítame por acá compartimos la pantalla. Y entramos en materia. Entonces, nosotros hemos dicho que para poder ser pacificadores tenemos cuatro tareas o cuatro deberes o cuatro componentes en el curso de pacificadores, que es: el hombre solo puede encontrar paz a través de Cristo, el hombre solo puede ser instruido a través de la palabra, solo puede lograr esa acción a través de la intervención del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, en este momento vamos a ver el cuarto componente, que es la participación de la iglesia o el deber de la iglesia en esta tarea de la evangelización y de la pacificación. Pues la iglesia es una comunidad que acoge y un pueblo que proclama el mensaje de salvación. Es importante porque esos cuatro aspectos van juntos, es decir, el creyente predica a Cristo, usa la palabra como medio de instrucción, es guiado por el Espíritu Santo y participa, se desarrolla o es miembro activo de una iglesia a través de la cual presenta su servicio o presenta su ministerio o sus dones. Sin todos esos componentes es imposible lograr el efecto o el resultado de ser pacificadores o de ser reconciliadores, como es el ministerio que el Señor nos ha delegado, el ministerio de la reconciliación. Respecto a la iglesia, quiero que miremos algunos aspectos, cómo la iglesia testifica y cómo la iglesia cumple la tarea de la pacificación, para que podamos estar claros y podamos tener un entendimiento adecuado de cuál es el lugar de la iglesia como comunidad creyente, el lugar de los servidores y el lugar que cada uno prestamos en este encargo. Entonces, primero, la iglesia es entendida como la comunidad de seguidores de Cristo. Está llamada a ser agente de paz, reconciliando personas y ayudando para que el hombre en esas situaciones que lo dividen se le refleje el amor y la mansedumbre de Jesús. Ser pacificador en el contexto de la iglesia, en el amor y la mansedumbre, no implica ser contencioso, sino edificar en lugar de destruir y mediar en conflictos con humildad. El llamado bíblico es a ser bienaventurados, como dice en Mateo en las bienaventuranzas, que son bienaventurados los pacificadores, y allí se subraya que la labor fundamental de la iglesia es contribuir a través del mensaje y a través del ejemplo para que los hombres se reconcilien con Dios, para que esa rebeldía o esa distancia o esa enemistad se supere y para que haya, en lugar de hostilidad o irritabilidad o maldad o frustración, haya paz y haya esperanza. Todas estas realidades que el hombre vive por el pecado las afecta positivamente el Evangelio, y es deber de la iglesia a través de la predicación tender ese puente o hacer ese medio para la reconciliación del hombre con Dios. Entonces la iglesia juega un papel preponderante, indispensable, porque la iglesia es la que cumple la misión de la predicación, de la evangelización, del discipulado y de la acogida, para que las personas que son llamadas a Cristo encuentren una comunidad que vive y predique el evangelio.
La iglesia es una comunidad que predica, que vive, que discipula y que testifica de la reconciliación. Es un agente, es un medio de pacificación, es un estamento, una organización llamada a restaurar, llamada a predicar el evangelio y llamada a curar a los enfermos. Es una tarea que se nos ha delegado. Cuando la Biblia dice que somos reconciliadores, no simplemente nos dice que predicamos. Por supuesto, la predicación es el hecho central, es el mensaje y la labor central y principal de la iglesia, pero además de predicar, la iglesia testifica, la iglesia modela, los creyentes restauran, intervienen, actúan sabiamente y muestran las verdades o la gracia de Cristo en sus vidas. Intervienen para restaurar, para curar, para mediar, para sanar, para solucionar, para avivar la gracia de Dios y para apaciguar los problemas o la rebeldía del hombre. Construye puentes entre el hombre y Dios a través de la hermandad, de la compasión y a través del ejemplo. Es una tarea genial que tiene la iglesia, por eso la iglesia es restauradora, curadora, curativa y sanadora con el mensaje del Evangelio y con el ejemplo que ha recibido de Cristo. Es la comunidad del amor, se conoce como en la Escritura, la comunidad del camino, la comunidad seguidora, la comunidad que disipula, que ayuda para que el hombre encuentre paz con Dios. Paz a través de los medios que Dios ha dispuesto y a través de los propósitos y para la finalidad absoluta que es la gloria de Dios. No estamos hablando de una paz social, de una paz civil, sino de cómo la iglesia es pacificadora, trayendo respuesta, trayendo esperanza a través de la predicación del Evangelio y a través del ejemplo genuino de vivir en la paz y en la gracia que Cristo nos ofrece. Entonces la iglesia se le delegó, dice la Escritura, el ministerio de la reconciliación. Ministerio que no desarrollamos de manera individual, sino que en forma colectiva, como comunidad o como iglesia o como nación de Dios, lo ejecutamos y lo llevamos adelante con los medios y con los componentes y a través de los propósitos y para las razones y los objetivos que Dios le estableció. La mejor e inequívoca forma como la iglesia testifica de la paz de Cristo y sus beneficios redentivos es mediante la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación y el medio eficaz para la reconciliación y para que las relaciones se restauren, las cuales son la prueba contundente de la eficacia de la redención en la vida del creyente. Es decir, que la forma como la iglesia participa en esa tarea de pacificación o de reconciliación es predicando el Evangelio, pero dando evidencia de una vida restaurada, dando evidencia de la prueba de cómo Dios opera en el corazón, de cómo ese mensaje ha impactado nuestra vida y de cómo a través de la predicación y a través del mensaje nosotros hemos encontrado esperanza. Ahí es donde se encontraría la coherencia o la evidencia. Sin obras o sin evidencia, los hombres tienen más dificultad para creer. Es mucho más factible que crean llamados por la palabra, pero también impactados por la evidencia, que es la vida transformada de aquellos que son mensajeros o predicadores. Sin la predicación y sin la evidencia de una vida regenerada, no hay un mensaje elocuente, sino una mera caricatura que retiñe y no una verdad que constriñe. El Evangelio es palabra de Dios que constriñe, que toca el corazón y que transforma y que lo impacta poderosa y profundamente. Pero Dios quiere y exige y demanda de parte de la iglesia que quienes predican hayan sido regenerados, es decir, que muestren con su vida y con sus hechos la evidencia y que hagan eco favorable o positivo del mensaje que pregonan con sus propias vidas, con sus propias acciones, con su propio ejemplo de transformación y como una evidencia contundente de la regeneración. Sin esos dos componentes es mucho más complejo el tema de la predicación. Recuerden que los fariseos eran expertos en predicar, pero vivían de forma contradictoria y entonces pues simplemente eran mensajeros retóricos, pero no discípulos, seguidores fieles y eficaces en la labor de predicar y en la labor de llamar a los hombres al arrepentimiento, con la evidencia de sus vidas transformadas.
Entonces la iglesia, amados hermanos, tiene una tarea preponderante en ese encargo y una tarea que es inaplazable, que no la podemos dejar y que si no la hacemos, pues Dios se vale de otros medios o nos pone en aprieto, nos quebranta para que cumplamos el deber para el cual nos ha llamado y nos ha capacitado. La iglesia es pertinente en el mundo solo en la medida en que cumple satisfactoriamente la misión de Cristo, pero pierde su eficacia o es insípida al dejar de cumplir la misión divina para conquistar sus propios intereses. Eso lo dice la Escritura y lo censura en varias de las iglesias, especialmente en las iglesias del Apocalipsis, donde dice que algunos habían perdido el primer amor, que algunos se habían confabulado con prácticas paganas, que algunos se habían desviado y habían abrazado falsos maestros, que algunos habían optado por caminos humanistas o simplemente de intereses religiosos o económicos y que no hacían honor a la verdad y que eran causa de vómito a Dios y que estaba el Señor a punto de condenarlos o de eliminarlos por no cumplir los deberes. Entonces la pertinencia de la iglesia como institución radica en ser fiel al mensaje y en permanecer en ese encargo, cueste lo que cueste. La iglesia fue llamada a honrar a Cristo con la predicación y a depender y vivir de Cristo con su temor y no tenerle temor al mundo. Lamentablemente la iglesia hoy en día le tiene más temor al mundo y a la censura de los medios, a la censura de los gobernantes, pero no a la censura que Dios establece, sino es fiel a su encargo. Hoy en día estamos más pendientes de cómo agradar a los hombres, de cómo no incomodar a la audiencia, que de agradar al Señor, lo cual es el encargo. Entonces la eficacia, la pertinencia, la utilidad de la iglesia no es simplemente porque ella existe, sino por el propósito y misión que cumple, siendo fiel y permaneciendo dependiendo del Señor. Con la sal de la verdad, el sabor de la compasión brilla para salvación y honra de Dios. Sin la luz del bien y la forma de la gracia, es sin sabor e inerte para reconciliar y testificar del Redentor y para redimir y sostener a sus seguidores. Aunque la esencia está en Cristo, la evidencia se ve en los mensajeros. Eso es importante, ¿cierto? Porque alguien pudiera decir, yo predico de Cristo, pero no me imiten a mí, porque yo no soy un ejemplo digno de reconocer o digno de valorar. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. No pudiéramos justificar nuestra irresponsabilidad diciendo que no nos imiten a nosotros, sino que vean a Cristo, porque la gente o el incrédulo va a ver a Cristo a través nuestro y va a convencerse del efecto o la eficacia del mensaje en la medida en que encuentra ejemplos elocuentes o evidencias en aquellos que son mensajeros o pregoneros de ese mensaje que da. Entonces la sal, el sabor o la luz que la iglesia tiene no es una luz propia o un sabor propio. Es la luz que viene de Cristo y es el sabor que viene de Cristo a través de la fidelidad y la dependencia de Él en toda la amplitud del término. La iglesia no tiene sabor por sí misma para establecer qué hacer y cómo hacer, ni tiene luz propia, sino que tiene la luz de Cristo. Es la que refleja la luz de Cristo y para eso se requiere fidelidad, eficacia y coherencia. Es importante tener en cuenta eso, amados hermanos, porque el testimonio, aunque por ahí, aunque nadie es salvo por testimonio de otro, el testimonio es indispensable para dar fe y para dar evidencia de lo que nosotros creemos y predicamos. El testimonio es parte del carácter del mensajero y parte del encargo natural que Dios demanda de la iglesia o de aquellos que pregonan el mensaje. No pudiéramos justificar diciendo yo soy fiel al mensaje, pero no soy fiel al testimonio porque la gente se va a convencer es por la palabra y no por la evidencia. Sin embargo, la evidencia es importante y es parte integral de la obra de Cristo y de la evidencia y testimonio que presentamos a otros para que crean y se convenzan. Recordemos que la iglesia del primer año, del primer siglo en la era cristiana, admiraba a los cristianos en Jerusalén especialmente o en Judea porque se amaban, porque había comunión, había crecimiento y había disposición y compromiso y eso era admirable.
Pero también hubo iglesias donde eran cuestionados por sus celos, por sus odios y por sus malas prácticas. La iglesia, como comunidad cristiana, como comunidad de salvos, no solo debe creer en Cristo, sino que debe hacerlo como dice la Escritura, es decir, conservando la forma y sujetándose al propósito de ella. Algunos dicen nosotros creemos en Cristo, pero la Biblia dice que aún los demonios creen. Las sectas también creen. Los antagonistas del Evangelio también creen en Cristo. Entonces no es suficiente creer en Cristo, es necesario creer como dice la Escritura, para el propósito y con el contenido y con la instrucción adecuada y haciendo honor a todo el mensaje de Dios respecto a Cristo y a su gracia y no simplemente aspectos que nos interesan o comprendemos y otros los desechamos. Quien no cree en Cristo como dice la Escritura no es salvo. Por eso la iglesia no solamente debe conformarse a la forma, sino al fondo de vida y a la estructura de pensamiento ortodoxo que establece la palabra respecto a Cristo y a su propósito. La iglesia no solo debe predicar, sino que debe hacerlo para los fines definidos por Dios, que son su gloria y la edificación de los oyentes. La Biblia dice que algunas iglesias y algunos predicadores predican por contención, predican por interés, predican por obligación o por conveniencia, pero debemos hacerlo para la gloria de Dios y para la edificación de los oyentes, es decir, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de conveniencia, sino dando la vida por la causa, sin intentar conciliar la audiencia, sino conciliando la conciencia del hombre respecto a la verdad y respecto a Dios, aunque la audiencia se incomode. La iglesia no solo debe vivir el Evangelio, sino que lo debe modelar según el modelo perfecto. La iglesia no solo debe esperar en Cristo, sino debe hacerlo con la actitud adecuada y no para fines propios. Nosotros asistimos a un tiempo donde hay muchas iglesias y eso pues nos alegra que haya mucha iglesia cristiana que predique. Sin embargo, un altísimo porcentaje de esas iglesias no está interesado en predicar toda la escritura, no está centrado en la gloria de Dios aunque lo diga, y no están interesados en presentar a Cristo como dice la Escritura. Muchos de esos movimientos pseudo-religiosos son negocios, son emporios políticos, son instituciones sociales o civiles, son centros de entretenimiento, pero muchos de esos lugares no son iglesias. Y algunos que son iglesias, pues están con doctrinas equivocadas, con doctrinas humanistas, con doctrinas alarmistas, con doctrinas hedonistas y no centrados en la verdad para honrar a Cristo y para mortificar el pecado y realmente llevar al hombre a Cristo y a su santidad, sino más bien para entretenerlo o darle pues como paliativos respecto a su relación con el Señor. Entonces, la iglesia reconcilia no solamente por existir, sino cuando existe en dependencia de Cristo. La iglesia reconcilia no solo por predicar, sino cuando predica correcta y completamente el Evangelio, y cuando es una comunidad que acoge y que instruye y que capacita bajo los fines, los propósitos y los intereses de Dios, que son su gloria y la edificación de los oyentes. De lo contrario, pues será otra institución más, será otro centro más de entretenimiento o atractivo para la audiencia, pero no transformador, que acoge pero que no edifica y que reúne pero no convence. Entonces tenemos esos encargos que son encargos que la Escritura le plantea a la iglesia y que nosotros debemos tener en cuenta para poder ser asertivos, como se dice hoy, o para poder ser útiles en una sociedad que demanda la presencia de la iglesia. La iglesia es pacificadora solamente mediante Cristo, su palabra y la acción del Espíritu Santo, no por medios propios ni por acciones propias. La iglesia reconcilia cuando cumple la misión encomendada y no cuando pretende hacerlo por sí misma. La iglesia es agente de cambio cuando proclama al autor del cambio. Y la iglesia es testimonio elocuente no con su discurso, sino con sus hechos maravillosos, con los hechos maravillosos de la regeneración, que es la prueba reina del resultado eficaz y perdurable del mensaje de vida y de esperanza. Es decir, la iglesia como comunidad no tiene que esforzarse por
establecer nuevos métodos o nuevas maneras o nuevas formas, o por establecer un discurso novedoso o alternativo, porque la iglesia no tiene ese deber. Ya tenemos el discurso, ya tenemos el propósito, ya tenemos el contenido, ya tenemos los objetivos, ya está el plan de acción, ya está el campo de trabajo, ya están los dones y los medios. Lo único que tiene que hacer la iglesia es obedecer, no es crear métodos complejos o humanos, no es establecer criterios nuevos o propósitos o objetivos modernos, sino simplemente obedecer. Por tanto, ir y hacer discípulos, predicando todo el evangelio con urgencia, dando testimonio y urgiendo a los hombres a que se arrepientan y viviendo el evangelio. Es sencillo, amados hermanos. Es simplemente un acto de obediencia, de fidelidad y de confianza en la palabra, más no un acto complejo de proyectos, métodos, estrategias, planes, porque realmente todo eso, por bueno que sea, si no tiene la esencia de la palabra y no está enfocado en el objetivo, pues no se va a lograr nada, sino más confusión o simplemente resultados humanos. Entonces la iglesia es pacificadora, es reconciliadora en la medida que cumple la tarea, cumple la misión, o si no se desnaturaliza, queda sin esencia, queda sin eficacia y queda sin resultado que perdure y que honre al Señor. Creer, obedecer, proclamar, permanecer y disfrutar son deberes inaplazables de la comunidad de salvos a favor de quien por gracia les otorgó salvación. La iglesia no tiene más deber que orar, creer, obedecer, proclamar, permanecer y disfrutar en las verdades del Evangelio, como un acto de gratitud, pero como un acto también de obediencia y como el medio de cumplir la misión de ser agentes de salvación o de cambio a un mundo necesitado. La iglesia es receptora, dadora, defensora y pregonera de los bienes y de las maravillas del Señor de gracia, lo cual le da sentido de ser. Bajo ninguna circunstancia la iglesia es madre, ni otorga gracia, ni es mediadora, ni es intercesora, ni tiene autoridad potestativa para ningún hecho o garantía que acompañe la salvación, pues ella es vasija, columna y baluarte de la verdad. Digo eso porque en algunos medios, tanto protestantes como católicos romanos, se ha dicho que la iglesia es la madre y que la iglesia es la que acoge y la iglesia es la que envía y la iglesia es la que otorga gracia. Esa doctrina no es una doctrina eclesiástica adecuada. La Biblia no dice que la iglesia sea madre. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la comunidad de creyentes donde hay pecadores, donde están siendo sostenidos por la cabeza, reconciliados por Cristo y edificados para predicar el Evangelio. Bajo ninguna circunstancia la iglesia es receptora, ni dadora, ni otorgadora de gracia. La iglesia disfruta la gracia, predica la gracia, vive por la gracia, mas no otorga gracia. No tiene autoridad para ser intercesora a favor de otros, ni tiene autoridad potestativa, solo declarativa, porque la autoridad potestativa la tiene Cristo y su palabra, mas no la iglesia, que es una comunidad de hombres y mujeres redimidos por gracia. Entonces, eso para tener claro, porque la iglesia sí tiene un alcance como predicadora y como comunidad que vive el Evangelio, mas no tiene ese carácter de ser madre, ni dadora, ni otorgadora, ni potestativa en las funciones y los encargos que se le delegó, sino es una comunidad peregrina, una comunidad discípula, una comunidad pregonera y una comunidad que vive y que experimenta la fe a través de la gracia de Cristo. Eso nos trae como resultado que la iglesia solamente puede ser eficaz cuando sigue a Cristo, cuando se sujeta a la ley y cuando es santificada por la obra y la intervención del Espíritu Santo. Por eso no tiene esas facultades que yo mencionaba hace un momento. No las tiene porque ella misma depende de Dios, no existe por sí misma. No es una institución autónoma o no es una institución propia, sino que ella existe en razón de la obra de Cristo, depende de la cabeza y su razón de ser está regulado o delimitado por la Escritura. No tiene autonomía por sí misma, no es una institución paralela al Evangelio, sino que es la
comunidad que resulta de la predicación del Evangelio y de la reunión de los creyentes. Por lo tanto, la iglesia es una discípula que sigue, que obedece, que atiende, que se rinde a los principios y a las verdades del Evangelio y que honra a su autor y a su consumador a través del acto de la obediencia, del servicio y de la dependencia. La Biblia también dice que la iglesia es un templo. Tiene el carácter de templo en cuanto es una comunidad que adora, que recibe la palabra, que honra a Dios y que se congrega para adorar y para vivir el Evangelio. Es una comunidad que adora, que predica, que sirve y que acoge con amor, porque la Biblia dice que la iglesia también es una familia. No es otra familia, sino que la familia de creyentes es donde se reúnen los hermanos dirigidos por el mismo Padre, salvados por el mismo Redentor, para honrar a su Padre, para fortalecer su relación, para crecer en amor y para crecer en obediencia y para dar testimonio de la fe. Entonces la iglesia es discipuladora, es adoradora y es acogedora. Y todas esas funciones las cumple como evidencia y como expresión de gratitud de la obra del Evangelio. No puede ser discipuladora por sí misma, no es adoradora por sí misma, ni es una familia por sí misma. Es familia, es templo y es discípulo en la medida que cumple el encargo de predicar y de creer y vivir para el Señor. Es decir, si la iglesia se separa de Cristo, no es iglesia, deja de ser porque la única razón de su existencia es Cristo y su reino. Y eso es importante y eso nos llama la atención para poder entender que la iglesia rinde cuentas al Señor y se rige por los principios y propósitos de Cristo y no por ningún lineamiento civil o político o común o social. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. El ministerio de reconciliación no lo lidera la iglesia. El ministerio de reconciliación lo lidera Cristo, porque Cristo es el reconciliador. La iglesia lo que hace es pregonar, difundir el mensaje, contactar personas y presentarles el mensaje, la verdad que reconcilia, el personaje que reconcilia, que es Cristo, pero quien está comprometido con la reconciliación es Cristo. Nosotros solo tenemos la palabra de la reconciliación y la evidencia de la reconciliación que Cristo ha operado en nosotros. Y con esos dos componentes, la palabra aunado a la evidencia que es el testimonio personal, podemos ser agentes de reconciliación para que Dios obre paz o regeneración en la vida de los elegidos. Entonces, es importante tener en cuenta eso, amados hermanos, porque somos heraldos, no somos autores. Somos mensajeros, mas no dueños del mensaje. Y no somos reconciliadores, somos obreros en esa labor de reconciliar al hombre con Dios, que es la tarea principal de la iglesia. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí nos está hablando también del testimonio y la evidencia de no solamente dar un discurso de paz o de reconciliación, sino que ese discurso vaya acompañado con relaciones saludables, con acciones amorosas, con tratos compasivos, con un perdón y una restitución, porque es la forma como damos evidencia o elocuencia al mensaje, no porque el mensaje no tenga elocuencia en sí mismo, sino porque el mensaje es elocuente en sí mismo, pero se presenta la obra de restauración que Cristo ha dado como testimonio y como resultado de lo que puede hacer con aquellos a quienes les estamos predicando el mensaje. Entonces, perdonándonos, siendo benignos, siendo misericordiosos, siendo compasivos,
que es la evidencia de la paz o de la reconciliación que Cristo nos ha dado. En Hechos 3:19 dice de la siguiente manera: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, la paz, la reconciliación, la esperanza, la plenitud, todas esas virtudes y esos aspectos que el hombre necesita y que busca en diversos lugares, pero no encuentra, son hallados solamente a través de Cristo y vienen del cielo a través del pacto de Dios para su pueblo. Todo esto que el hombre necesita, toda aquella expectativa que el hombre tiene, la resuelve el Señor a través de lo que viene del cielo. Es importante eso, amados hermanos, porque la iglesia no lo puede otorgar. La iglesia solamente muestra el camino, muestra la verdad y presenta a aquel que puede transformar las vidas, mas no puede transformar. Cuando la iglesia se somete a Cristo, los pecadores se someten a Cristo por su predicación y ejemplo. Sin una iglesia que se someta a Cristo y que sea testigo elocuente y consistente de lo que predica, pues es muy difícil que los incrédulos vean la iglesia como la comunidad de salvos y vean en la iglesia la evidencia del poder del evangelio del cual se les predica. Es decir, se demanda una iglesia que tenga sabor, que sea luz verdadera, que sea genuina, para que los creyentes que están siendo elegidos al predicarles el evangelio sean atraídos por la iglesia y por el mensaje para servir a Cristo y para ser parte de ella. Ese es el encargo grande que tenemos nosotros. A veces decimos, no importa lo que la iglesia viva porque tienen que seguir a Cristo, pero si la iglesia no es testimonio, pues no convence y el mensaje termina siendo estridente o retórico, mas no un mensaje eficaz y un mensaje poderoso acompañado de acciones y de evidencia. Somos pacificadores, mas no pacifistas. Esta es una aclaración que quiero que tengamos en cuenta, porque a veces podemos confundir pacificadores con pacifistas. ¿Qué distinciones tenemos ahí para poder precisar esta idea? ¿Predicamos el evangelio de paz o pretendemos hacer paz con esfuerzos propios? Los pacificadores son mensajeros de la verdad, predican el mensaje de Cristo, y los pacifistas lo que procuran es hacer la paz o lograr la paz mediante esfuerzos propios, civiles o sociales, o mediante acciones naturales y no mediante la predicación. A nosotros se nos encargó predicar el evangelio de Cristo, no acciones ni objetivos humanos. Cuando Cristo y su perfecta justicia es el autor de la paz, ella nos reconcilia con el Padre y no cuando el hombre presume hacer la paz por sus medios altruistas y convenientes. Hay iglesias o sectas que son pacifistas, es decir, que niegan, por ejemplo, el tema del servicio militar, que niegan que hayan penas capitales en los países, que niegan que el gobierno deba establecer justicia contra los criminales, que niegan que se pueda acudir a tribunales de justicia en casos de necesidad, porque ellos piensan que es a través de acciones nuestras como amorosas o pacifistas que se puede encontrar la reconciliación. Y la reconciliación se consigue a través del arrepentimiento por la predicación, no dejando las armas del Estado, no teniendo ejército, sino a través del Evangelio. Incluso en la ley de Dios se establecen las penas capitales y se establecen tribunales de justicia. Y en la ley de Dios y en el pueblo de Dios se establecieron ejércitos y se establecieron soldados y se establecieron tribunales. Entonces, y Jesús también nos enseñó que los tribunales son puestos para infundir temor y para llamar al hombre al orden. Entonces, la justicia civil es importante. Prescindir de ella no nos hace una nación más en paz, sino más impune o más injusta o sin ningún límite para poder ser contenida. Sin embargo, la paz verdadera solo se consigue mediante el poder de la predicación, no por acciones que la iglesia tenga como obras sociales, fundaciones o pretender ser muy amoroso, muy cariñoso. Cuando la verdad eterna del Evangelio nos instruye respecto a la ley de Cristo y su gracia, es que hay paz en el corazón y no cuando el hombre con sus intereses y anhelos actúa para lograrse un instrumento de paz.
Es decir, no somos nosotros los que nos constituimos instrumentos de paz, sino es Dios el que nos hace discípulos y seguidores y nos encarga la misión de la predicación, no mediante acciones propias, sino mediante el poder del Evangelio. Y el Evangelio lo que hace es poner en guerra al hombre consigo mismo. El Evangelio lo que hace es confrontar, el Evangelio no es pacifista, el Evangelio es duro, porque es la verdad que confronta, que quebranta, que reta, que humilla, que pone al hombre frente a la justicia de Dios. De hecho, el mensaje del Evangelio es poner al hombre frente al tribunal de Cristo y decirle que está condenado por sus malas acciones y que si se arrepiente encuentra paz y no una paz pasajera, sino una paz profunda cuando él reconozca su maldad y se arrepiente y se ponga en paz con el Creador. La paz de Dios es eficaz, las acciones nuestras son vanas. Cuando confiamos en los principios y verdades eternas del Evangelio es que hay paz y no cuando la paz la ofrece el hombre mediante acciones sociales o civiles, que son medios vanos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser pacificadores y pacifistas? Los pacificadores predican de Cristo y la palabra. Los predicadores presentan la verdad de Dios a través de la escritura. Y los pacificadores son eficaces llamando al hombre al arrepentimiento para que se reconcilie con Dios y encuentre paz profunda y eterna. Los pacifistas usan medios humanos, son engañadores porque dicen que a través de acciones civiles, como estar en paz con el vecino, como tener salud y tener igualdad, encuentran paz y no son eficaces sino vanos en sus intentos porque lo hacen por sus medios naturales y no para la gloria de Dios. Entonces tenemos iglesias que proponen que hay que tener fundaciones, tener granjas, tener acuerdos civiles, dar igualdad de condiciones para que el hombre encuentre paz. El hombre nunca encontrará paz mediante esas acciones porque la paz es la que trae el poder del Evangelio a través de la acción del Espíritu Santo y rindiéndonos al contenido de la Escritura. Entonces, para tener en cuenta eso, amados hermanos, 100% los pacificadores dependen, confían y presentan a Cristo y desconfían de toda acción humana y de toda intervención y propuesta nuestra. Por eso creemos en la sola escritura y en solo Cristo para la eficacia de la redención. Nosotros no tenemos eficacia, sino que somos instrumentos, incluso instrumentos inútiles, solamente dependientes de hacer la obra que el Señor nos encarga. El hombre es enemigo de Dios y Cristo lo reconcilia por su sacrificio. El hombre, cuando actúa por sus medios, dice que el hombre quiere amistar al hombre entre sí y aludir que tiene mérito para lograrlo. Es decir, todos los que aspiran al premio Nobel lo que buscan ser es reconciliadores de hombres o de sociedades o de grupos al margen de la ley. Pero casi siempre esos intentos civilmente, pero no lo logran amistar con Dios. Mientras que el Evangelio logra el milagro de traer paz al corazón y de traer esperanza eterna. Entonces, no caigamos, amados hermanos, en acciones pacifistas, sino que nosotros somos pacificadores, no instrumentos para traer paz social o civil, sino discípulos de Cristo para predicar el Evangelio y reconciliar a los elegidos con Dios para que tengan vida y esperanza. Creemos que la paz viene por Cristo y el poder de la reconciliador y el poder reconciliador del Evangelio. No hay ninguna otra acción. Podemos darles mercados a las personas, ayudarles a tener medicina, ayudarles a tener mejores condiciones de vida, pero no los vamos a hacer ni santos, ni sabios, ni salvos, porque esa acción solamente la logra y la efectúa el poder del Evangelio cuando Dios quiere obrar con su gracia y cuando logra vencer la rebeldía del incrédulo. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar hasta por aquí para que podamos tener espacio para participar y poder responder a las inquietudes que se nos hayan podido presentar en esta clase. Así que bienvenidos los aportes de ustedes en este momento. Pastor José.
Listo, sí, señor. ¿Qué podemos decir? Claro está, esto es siempre una pregunta que le hacen a uno, porque ¿qué podemos decir de aquellos o de aquellos, sí, de aquellos auditorios, uno hay veces duda en llamarlo iglesia, que no predican de Cristo, sino que distorsionan el mensaje con otros propósitos humanistas, exitosos, pero todo bajo el sol, para bajo el sol y no para más allá de la eternidad? ¿Qué Bien, podemos decir? vamos de leer. Podemos decir dos cosas. Una, si son iglesia verdadera, que no lo sabemos, no lo podemos definir. Si son iglesia verdadera, es que se han desviado, se han desnaturalizado y necesitan volver al camino. Y si ellos son iglesia verdadera, como algunas del Apocalipsis, pues el Señor los restaurará, los pondrá en persecución, en tribulación, y los llamará al arrepentimiento. Y para eso estamos, o podemos ser útiles a aquellos que estamos en la ortodoxia. Y si no son iglesia verdadera, sino sinagoga de Satanás, pues se irán desviando más, no serán atraídos a la verdad y al arrepentimiento, sino que se seguirán envaneciendo y pues sus obras darán testimonio de lo que son. Pero como no somos dioses, no podemos decir esta iglesia es, Sí, claro. menos que por su doctrina y por su historia sepamos que son una secta. Pero hay iglesias que se han ido desviando, por ejemplo, con el tema del carismatismo, el pentecostalismo, el humanismo. Muchas iglesias históricas se han ido desviando y se han ido apartando. Rogamos al Señor que pues vuelva la verdad o por lo menos preserve a los elegidos y los guarde para que ellos sean mantenidos en la verdad y en la perseverancia correcta. Amén. El problema surge de la soberbia del ser humano. Por ejemplo, yo tenía, porque entre varios pastores, cuando yo estaba en estas iglesias, pues acá compartía mucho con ellos y todo eso, pero cuando el Señor por su gracia me ha permitido conocer la verdad y afianzarme a la verdad de la Escritura, que yo le fui corrigiendo poco a poco, le dije, hermano, pero es que ve, la Biblia no dice eso, hasta ahí llegaron la amistad. O sea, ellos no, incluso la otra vez los invité a estudiar para que estudiáramos cuando eso venía el pastor Mauricio aquí a Caucasia. Los invité y no, es que nosotros para eso tenemos nuestro propio maestro, nuestro propio profeta, él es el que nos enseña hasta ahí llegó la amistad. Por querer corregirles, por querer ayudarles, por querer, hasta ahí llegó todo. Pero ese es un terreno abonado para nosotros, no para generar controversia, pero sí para predicar la verdad, porque los que están confundidos o están deseosos de encontrar la verdad surgen generalmente de esas iglesias. Porque cuando un creyente genuino está en una iglesia que se está desviando, ese creyente genuino no puede encontrar tranquilidad en su conciencia con esas prácticas o con esos énfasis, porque él sabe que se han ido desviando y es allí donde la acción del Espíritu Santo es importantísima para restaurar y para direccionar a esos creyentes. Puede que toda la iglesia no se convenza en algunos casos, pero los creyentes verdaderos van a ser guardados. Está silenciado, pastor. Yo voy a hacer una pregunta y me la vas a responder desde la perspectiva no malinterpretada. La gente dice, yo quiero que tú me comprendas en la iglesia, pero yo creo que el llamado nuestro no es a comprenderlo, sino que ellos comprendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Y usted quiere que yo lo comprenda? Tú vienes donde mí con esa pregunta, está muy bien, listo. Entonces, ¿qué suena? Eso suena, es que ese es el problema tuyo, que tú eres muy orgulloso y tú no me comprendes. Hermano, es que yo no te, o sea, el ejemplo es este. Yo tengo un niño de 2 meses, se me enferma, va al médico, el médico dice que tiene que canalizarlo. Para mí es un niño, médico, ¿cómo lo vas a canalizar? Mira que él es un niño, compréndeme que le va a doler, él esto y esto, pero ¿qué es lo mejor? Que lo canalice para el bienestar del niño o no lo canalice para el mal y que el niño se muera o se pueda empeorar de la enfermedad. Sí, estamos en una era, mi querido pastor,
donde la sensibilidad y los buenos modales reinan sobre los principios. Entonces, para no ofender, para no incomodar, pues se presentan buenos modales, ¿no? Entonces, yo te quiero decir a ti que tú estás equivocada, pero entonces te digo, mire, examina, es probable, quizás, es posible. No, debería decirle está equivocada, porque la escritura dice esto. Entonces, esos buenos modales o lo políticamente correcto que llaman, pues nos hace a veces prescindir de decir la verdad porque tememos ofender. Y una comunidad ofendida, pues es una comunidad que no crece, porque la comunidad crece cuando es atractiva la audiencia y cuando los discursos son llamativos y no son confrontativos. Entonces, eso es una evidencia de una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera es aquella que predica la verdad y que se mantiene en la verdad, no buscando comprender al pecador, sino reconciliándolo con Dios. Entonces, mi querido pastor, no lo puedo comprender. Sí. Yo De hecho, aprendí ni siquiera el Señor nos comprende, ¿no? Porque ese concepto de que el Señor me comprende, Él no me comprende, Él me corrige, Él me exige, Él me demanda y me transforma. Pero ese concepto de comprender de parte de Dios, no hay un texto donde diga que Dios nos comprende. Es más, aprendí de Eclesiastés porque me faltan 4 predicaciones para finalizar el libro ya, que ha sido de gran bendición, ha sido, mejor dicho, una cosa enorme, ¿cierto? Aprendí todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es que nos damos cuenta que nosotros muchas veces queremos humanizar, poner a Dios chiquitico, pero engrandecer al hombre. Y ese es el gran problema. Eso es lo que pasa al día de hoy. Entonces nosotros, Eclesiastés nos enseñó que la palabra de Dios es dura y que muchas veces hay que pullar y chuzar a la iglesia para que despierte por su comodidad. Y nosotros nos damos cuenta en Juan 6:60 en adelante, cuando Jesucristo estaba predicándole a muchas personas, empezaron a ir los apóstoles preocupados, ¿cierto? ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes también se quieren ir, pues háganle, pero ¿para dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces nos damos cuenta. Nosotros les hubiéramos dicho, les vamos a hacer un concierto y vengan el domingo. Claro, no, pues vamos, no, espérate un momentico, discúlpame, perdóname, vamos a cambiar esta palabra por esta más suavecita para que ustedes no se vayan y se queden más bien aquí. Y ese es el gran problema de la humanidad al día de hoy, que en la iglesia se ha introducido la generación de cristal, aquella generación que no se le puede decir nada, todo lo ofende, todo mejor dicho es todo. Pero yo creo que yo siempre, por eso me gusta la verdad, pero me gusta estudiar con gente seria que estudia la palabra, y ese ha sido mi principio desde que el Señor cambió mi vida y cierto tiempo. Pero me gusta la verdad, porque es que a mí no me gusta ni que me engañen ni engañar. Y eso choca. Exactamente. Entonces, esa es la tarea de la iglesia, por eso la iglesia nunca será atractiva al mundo. La iglesia es atractiva a Cristo porque es su pueblo, mas nunca será atractiva para el mundo. Nunca debemos buscar la aceptación del mundo. Nunca debemos buscar la aceptación de la sociedad porque la iglesia es contracorriente. La iglesia es la que echa la sal en la herida. Y a nadie le gusta el que le pone la sal en la herida. O sea, la iglesia no puede ser atractiva a la sociedad porque cuando es atractiva a la sociedad, pues ya perdió su naturaleza de vivir para la gloria de Dios. Muy bien, mi querido pastor, muchas gracias por sus aportes, muy buenos. Y hoy se fue de primeras, ¿no? Así, porque es que estuvo muy espectacular, muy buena la clase, pastor, muy buena. La verdad, a mí me han criticado, me han dicho que porque estudio acá, y es que a mí me gusta la verdad, hermano. A mí no me gusta que me distorsionen los mensajes. Cuando hay una verdad, vamos al punto, hermano. No resbale lo que es la realidad, que eso a mí me hierve la sangre. Diga la verdad, enseñe la verdad, aunque usted quede solo enseñándola a sus propios hijos. Sí, pero ese es el riesgo que muchas veces no queremos correr, ¿no? Entonces, si predicamos la verdad, se va la gente, bueno, pues que se vayan. O sea, sin ser hirientes, sino siendo compasivos, ¿no? Porque la verdad hay que presentarla con la compasión adecuada, pero con la contundencia de lo que es el mensaje. Muy bien, vamos a ver quién más quiere participar de los amados hermanos que están por acá en la clase. Hola, pastor, yo no voy a participar hoy,
Nada que decir, excepto gracias, gracias. No, demasiado clara la clase, no. Yo, pues, los viernes en la tarde vuelvo y lo escucho y realmente es muy impresionante, pastor, esta enseñanza. Estoy muy agradecido. Muchas gracias. Ok, hermano, con mucho gusto. Benjamín tiene preguntas, Sí, Martincito. Benjamín quiere decir algo. Sí, pastor, ¿por qué realmente ser pacificador es malo? No, pues no quise decir Pacifista. pacifista, no, Ok, porque Dios no nos llamó a ser pacifistas, es decir, a crear medios para traer paz al hombre, sino que nos dio un mensaje poderoso y un hecho poderoso para que el hombre se reconcilie con Dios. Es decir, yo no puedo traerle paz a otro hombre, sino es Cristo el que trae la paz a través del Evangelio. Y la iglesia lo único que hace es predicar el mensaje, más no establecer puentes de paz. Si yo no puedo encontrarme con un pecador y decirle, venga, nos ponemos de acuerdo para que no estemos enemigos. Yo no tengo esa tarea porque si lo hiciera, lo único que logro es establecer puentes de amistad o puentes de comunión humana, más no traerle paz al hombre con Dios. Y ahí estaríamos perdiendo la tarea, porque nuestro encargo no es ponernos de acuerdo entre nosotros, sino que el hombre encuentre paz por el Evangelio. O sea, Dios no nos llamó a estar en paz entre nosotros sin Cristo, sino a que haya paz a través de Cristo y por el mensaje del Evangelio. Todos los esfuerzos que hacen las naciones, las comunidades, los estamentos humanos es traer paz humana. Sí, entonces dicen, hagamos un concierto para reconciliar a los jóvenes de las comunas. Demos mercado para que los vecinos se conozcan. Recojamos mercados y demos ropa y demos medicina para que los de los barrios pobres vean que los gobiernos los aprecian o los quieren. Eso no trae paz, eso trae más resentimiento, más odio y más demandas. El único que trae paz es Cristo y nosotros somos agentes de Cristo, mas no agentes civiles buscando reconciliación humana. A eso me refiero, Benjamín. gracias por la clase. Con mucho gusto. Gracias por tu pregunta y por estar atento. ¿Quién más tiene preguntas, aportes? Diácono Mario tiene un aporte. El aporte, pues básicamente está relacionado con la pregunta que hizo Benjamín, y es que la pacificador ya está hecha, ya la hizo el Señor. Entonces, no tenemos que hacer nada nuevo ni crear nada nuevo, sino ser útiles con el que hizo la paz para poder dárselas a los otros a través de la predicación, de la enseñanza y de lo que Él va haciendo también en uno, transformándolo cada día. O sea, pretender ser pacifista nosotros es crear otro método o adicionarle algo que ya está hecho a una fórmula perfecta que es Cristo y la obra de gracia operada en el creyente. Entonces, si decimos que nosotros tenemos un método para pacificar, por ejemplo, las comunidades, pues estaríamos diciendo que sería Cristo más mercado, más deporte, más música, más fundaciones, cuando es Cristo solo el que trae paz profunda y duradera al corazón del hombre. Muy bien, mi querido diácono, muchas gracias. Andreita, Miguelito, Martincito. No, pastor, hoy no tengo nada. Estás sin preguntas. Espero que tengas muchas preguntas cuando vengas aquí a Bogotá. Ah, sí, pastor. Aquí ya estamos alistando el cuestionario de respuestas. Ay, man, usted me imagino que ya. ¿Hace cuánto que le contamos sobre el viaje? Hace como 3 días. Hace como 3 días me enteré. ¿Está feliz? Claro, estoy feliz. Tengo que separar ese fin de semana solo para ustedes. O sea, como si quiere ir al parque con nosotros.
Sí, claro que sí, puedo ir Ah, al bueno. parque. Ahí en el parque no estudia muy bien la Biblia y responde preguntas. No, no, bueno, eso es en la iglesia. Que acá también en la iglesia queremos verlos. Muy Ah, bien, Miguelito, Andreita. Buenos días, pastor y hermanos, buenos días. No, me gustó mucho la clase, pastor, entonces muchas gracias. Y lo único que quería decir, así como un mini aporte de algo importante que dijiste en la reunión, es que a veces uno tiene como falta de conocimiento de la palabra y nosotros hacemos cosas que nos parecen que están bien, que de pronto creemos que le agradan a Dios, pero realmente no estamos haciendo las cosas bien porque no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios para que podamos hacer lo que a Él le agrada. Exactamente, Miguelito, y que usemos los métodos correctos, ¿cierto? Por ejemplo, con relación al tema de la educación o la presentación del Evangelio a los niños y a los jóvenes, hay una tendencia contemporánea y es pensar que los niños y los jóvenes no pueden recibir la predicación, sino que a ellos toca ilustrarles con plastilina, entonces que son con rondas, con música, con conciertos, con teatro, y que no hay una forma distinta sino esas formas artísticas. Y la Biblia no dice que a través de formas artísticas se le predique a los niños o a los jóvenes, que tengamos que recurrir al concierto, o a la danza, o al rap, o a teatro para que ellos se les predique, sino que se les predique el Evangelio abriendo las Escrituras y abriendo la boca y pregonando el mensaje. Esa es la forma contundente y la forma oficial como Dios transforma el corazón de todos, no solo de adultos, sino de jóvenes y de niños. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿cierto? A veces en los ministerios de niños o de jóvenes en las iglesias, pues se privilegia es el arte, la creatividad, la danza, más no la predicación del Evangelio, que es la que está con la que está comprometida el Espíritu Santo. Entonces, para tener en cuenta eso también, Miguelito. Gracias, pastor. Quien, mi hermano Braulio levantó su mano. Sí, pastor. He escuchado, por ejemplo, gente que dice, digamos, o pastores, que Pablo se equivocó cuando dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, que porque uno no tiene que imitar al hombre sino a Dios. Pero verdaderamente el sentido es lo que tú dijiste ahorita, que el incrédulo ve a Cristo es en nosotros, ¿cierto? Realmente uno presenta el Evangelio, pero la forma en que uno vive, en que uno da testimonios con su vida y con sus propias acciones. Si yo invito, por ejemplo, aquí a alguien aquí a mi casa y está con nosotros un día, 2 días y ve cómo vivimos, ve mi esposa, los niños, cómo son, entonces ahí también ya tiene una inquietud en su mente y es, esta gente, ¿por qué piensa así? ¿Por qué son así? ¿Cierto? Entonces, porque Cristo está en uno. Entonces, es la manera en que uno puede mostrar a Cristo, más que predicando, uno predica el Evangelio, pero uno realmente muestra a Cristo en su vida, con sus acciones, porque en ese sentido entiendo lo que Pablo dijo. Exactamente. Decir que el testimonio nuestro no es importante, pues es restarle al propósito de Dios de la santificación y la regeneración, y la Biblia dice que somos luminares en el mundo y que la gente nos observa y que somos cartas abiertas y leídas. Entonces, si decimos que nuestro testimonio no se debe tener en cuenta, pues no estaríamos actuando responsablemente. Y porque la elocuencia del mensaje la ratifica en la evidencia del hombre transformado. O sea, el poder del Evangelio está en el Evangelio, pero la elocuencia del mensaje es respaldado por la evidencia del creyente que ha sido regenerado. Imagínense que yo vaya y les predique sobre la familia y mi familia está totalmente descuartizada
les predique sobre la integridad y esté totalmente contrario a ella, les predique sobre las virtudes y las virtudes mías sean vicios, pues obvio que eso no trae ningún atractivo, porque el atractivo es cómo Cristo ha obrado en usted, cómo eso que usted me habla tan bonito es vida en usted. Por supuesto no somos testimonio perfecto, y eso lo tenemos que decir. Imítenme así como yo imito a Cristo. No soy un testimonio perfecto, pero sí soy evidencia de lo que Cristo ha hecho. Sí podemos mostrarnos como una evidencia, no perfecta, pero sí real, práctica y completa de cómo Dios está obrando en nuestros corazones. Entonces sí es importante el testimonio, es indispensable. No como medio de salvación, sino como testimonio, como evidencia. Somos testigos. Bien, ¿algún aporte más, amados hermanos? ¿Alguna inquietud más? Terminamos con esta clase, este curso, y ya nos graduamos como pacificadores. Andreita. No, pastor, darte las gracias por la clase y decirte que con esta clase queda más que comprobado que no hay ninguna ONG ni ningún grupo de ninguna especie que pueda traer paz a la tierra, ni ningún psicólogo, ni ningún motivador personal o que nos pueda ayudar en estas situaciones difíciles. Hoy supe por mi madre, que tiene una clienta que ella es abogada, que una de sus sobrinas muy jovencita se suicidó ayer y dejó 2 niñas. Entonces a mí me compungió muchísimo y me dio tristeza. Mi mamá me decía, no hubo quien la ayudara, no tuvo quien la ayudara, no pidió ayuda, no pidió auxilio. Entonces yo decía, terrible porque tampoco nosotros hemos hecho nada para que esas personas que sienten esa angustia, esa guerra en su alma, sí, lo que decía el predicador Spurgeon, que decía que teníamos un hueco tan grandote, que solo Dios lo puede llenar. Entonces esas expresiones de que tú lo puedes, de que ánimo, y, y que la ansiedad y la tristeza y la depresión, todo eso, pues solamente es la falta de, de nuestro Dios. Entonces, muchas gracias por la clase. Eso es así como chiquito. Ok, pero muy acertado tu comentario, porque a nosotros nos quieren vender la idea de que es Cristo más la paz total, o Cristo más la terapia, o Cristo. Por supuesto, las terapias pueden ser útiles hasta cierto punto para traer alguna claridad en decisiones o en emociones o en historias, pero no nos reconcilian ni con nosotros mismos ni con Dios. El problema del ser humano es que está en guerra permanente contra su creador. Y yo no puedo tener paz con el vecino ni conmigo mismo, porque mi guerra principal es con mi Dios, con mi creador, y necesito reconciliarme con él. Y cuando el Señor obra por la palabra y por su espíritu, pues es cuando nos da paz, una paz incomparable, y nos permite reconciliarnos con nosotros y con otros por la paz que hemos recibido. Y eso es lo que predicamos. Entonces yo no puedo decir, Cristo me perdonó y me dio paz con él, pero yo te ofrezco a ti terapias. No, yo te ofrezco la misma paz que recibí, que es cree en Cristo, arrepiéntete para que tengas paz y esperanza. Entonces sí tenemos un encargo. Ahora, no estamos diciendo que esas entidades altruistas o civiles no hagan alguna labor. Hacen una labor a su medida, tienen algún impacto pequeño, pero como el llamado nuestro es un llamado superior, nuestro impacto es eterno. Entonces, dejar de predicar por repartir mercados, pues que repartan mercados otros, ¿no? Porque otros reparten mercados y ese es su encargo y está bien, pero nuestro encargo es predicar. No estaría bien que la iglesia dijera, bueno, en lugar de predicar, pongámonos a hacer un club deportivo para atraer jóvenes y sacarlos de las drogas. Vayamos a hacer teatro en las canchas en lugar de predicar el evangelio. Porque para eso hay otras entidades y nosotros tenemos un encargo que no lo puede cumplir el gobierno ni esas entidades, y es predicar el evangelio. Si a nosotros se nos dio la predicación, pues seamos fieles en la predicación. A otros se les dieron acciones civiles o políticas, pues que las ejecuten.
Ellos tendrán algún impacto con esa labor, pero la labor nuestra es irreemplazable, que es la predicación del Evangelio. Entonces, seguimos adelante, mis amados hermanos, y agradecemos a nuestro Dios por este tiempo. Vamos a pedirle a nuestro diácono Mario que nos despida en oración y nos veremos la próxima semana. Amado Padre, queremos agradecerte, Señor Dios, por este tiempo de formación, de estudio. Gracias, Señor, porque una vez reconocemos, Señor Dios, que tú eres nuestro reconciliador, Señor, que tú eres quien nos llevaste a arrepentimiento, quien nos traes cada día, Señor, a reconocer nuestra maldad, nuestro pecado contra ti, y que nos hace dependientes tuyos, amado Padre. Gracias por cada uno de los presentes, gracias por sus comunidades, por sus familias. Te pedimos que seas tú usando cada uno de los presentes en los lugares donde se muevan, en sus trabajos, en sus estudios, en sus universidades, en sus barrios, en sus familias, en sus congregaciones también, Padre Santo, para llevar tu mensaje con claridad y con firmeza, con rectitud, con valentía y con verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, mis amigos hermanos, entonces muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Bueno, chao, Dios los bendiga. Chao, que les vaya bien. Hasta pronto.